Hola a todo el mundo, somos Hilaria y Francesca de la Task Force, que es una iniciativa juvenil de Acción en Italia. Y bueno, aunque estamos todos y todas encerrados en casa por la pandemia, queremos viajar virtualmente, claro. Y hoy vamos a aterrizar en Nicaragua. Sí, Hilaria, muchas gracias. Hoy estamos en Nicaragua con Cristian. Hola Cristian, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Gracias. Y quería empezar preguntándote cuál es el significado de tu país y si hay un hecho histórico que quieres compartir con nosotras. Nicaragua es un país multiétnico, pluricultural, con diferentes sistemas de gobernanza, diferentes tipos de colonización. Nicaragua viene del náhuatl, que significa hasta aquí llegó el anáhuac, que tiene que ver con la colonización española. Existen también otras versiones, por ejemplo, que significa tierra rodeada de agua. Hay otra versión que Nicaragua es considerado la tierra de lagos y volcanes, ya que posee numerosas lagunas, lagos, una cadena aproximadamente de 40 volcanes. Un país con una cultura diversificada, un país con una cultura rica, que combina entre pueblos indígenas y afrodescendientes, y un centro pacífico de Nicaragua con una colonización diferente, con un mestizaje más arraigado. Muy interesante. ¿Y por qué es conocido tu país al extranjero? Bueno, Nicaragua es conocido por diferentes formas. Yo me voy a centrar en un caso muy emblemático. Yo soy de Nicaragua, soy del municipio de Puerto Cabeza, región autónoma Costa Caribe Norte, y ahí tenemos un caso muy espectacular, muy emblemático, que se ha proyectado a nivel internacional, y es la sentencia del Estado de Nicaragua a favor de los pueblos indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Miembros. En este caso, de una comunidad indígena mayana llamada Huastini, le ganó una sentencia al Estado de Nicaragua por violentar sus derechos. Un Estado que en el año 87, 86, hasta el 91, que sale la sentencia por la Corte, cedió una concesión maderera a una empresa llamada Sol Carson. Una empresa que estaba posicionada en territorios indígenas, aprovechándose de sus tierras, de sus recursos naturales, especialmente por maderas preciosas, sin el consentimiento de las comunidades. En este caso emblemático, la Corte sentencia que tiene que demarcar y titular los territorios indígenas, las comunidades indígenas, que asimismo tiene que establecer procedimientos jurídicos a favor de las comunidades indígenas, sobre su derecho a la propiedad comunal, que por muchos años han convivido, han vivido, son sus medios de vida, son sus formas tradicionales, son su cultura, son sus idiomas, y que el Estado debe de reconocer por ley ese derecho a la propiedad de las comunidades indígenas. Entonces, en esa sentencia, al final, el Estado cedió pagar una indemnización compensatoria equitativa por todos los daños que se le hizo a la comunidad indígena de Huastini. Todos los pagos por gastos generados desde la tramitación jurídica interna
ante el sistema interamericano, todos los daños en materia de recursos naturales, tierra, tuvo que ser indemnizado por el Estado de Nicaragua. Entonces estamos descubriendo muchísimos hechos muy interesantes sobre Nicaragua, pero todavía no sabemos mucho sobre ti, Cristian. ¿Nos podrías contar algo sobre ti? Mi nombre es Cristian Lam. Soy joven indígena misquito del Caribe Norte de Nicaragua, activista en materia de derechos humanos, principalmente para pueblos indígenas. Actualmente pues me encuentro en Madrid, estoy haciendo un programa de maestría en espacios naturales protegidos, un programa que me permite aumentar mis conocimientos en temas de gestión de las áreas protegidas y en temas de gobernanza territorial, ya que hemos identificado que la mayor concentración de recursos naturales de bosque están conservados por los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los mayores conservadores de nuestra madre tierra, de nuestra Pachamama, y son los que han convivido por años generacionales en sus propios territorios. Hemos identificado que estos espacios naturales protegidos traslapan con los pueblos indígenas. Y en muchos países de Latinoamérica, los espacios naturales protegidos, los parques nacionales, las reservas de biosfera, son gestionados por los estados y muchas veces hay violaciones de derechos de pueblos indígenas hacia sus propios territorios. En Nicaragua, el tema de gestión de estos espacios son de forma colectiva, en donde los pueblos indígenas participan dentro de la gestión junto con el Estado. Hay esa articulación de armonía entre diferentes institucionalidades. Quería preguntarte cuáles son los desafíos y los problemas principales que afectan a los jóvenes indígenas en tu país. Uno de los principales desafíos que están enfrentando los jóvenes, pero que se está trabajando desde el gobierno de Nicaragua, es el acceso a empleo. Me concentraré en la gestión laboral debido a que hay una problemática enorme para los jóvenes, y no solo en Nicaragua, también en toda Latinoamérica. Por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional para el Trabajo, este año 2020 presentó la tasa de desempleo de jóvenes en Latinoamérica y 25 millones de jóvenes buscan empleo sin conseguirlo. En Nicaragua esta política de discriminación se está trabajando. Se están incorporando en las leyes locales, en la constitución política, en las diferentes instituciones del Estado, pero que es un proceso. Esperamos que este proceso mejore rápidamente. Sabemos que este año es un año peculiar con el tema de la pandemia porque también ha hecho que los estados modifiquen su estructura o sus políticas y las tasas de desempleo han aumentado rápidamente. En Nicaragua, 5.6 millones de habitantes y alrededor del 50% son jóvenes. Son jóvenes productivos entre 15 a 29 años de edad y que la mayoría de ellos pues por el momento se encuentran sin empleo por diferentes tipos de factores, llámese discriminación, llámese accesibilidad, llámese a una mejor educación, pero que considero que debemos de seguir fortaleciendo. ¿Cuáles son las actividades que tú estabas llevando a cabo en Nicaragua para hacer frente, para abordar esos desafíos y cómo se han modificado debido a la pandemia? Los principales trabajos que coordino el punto focal de una comunidad indígena llamada
Lamanlaca, que significa buen vivir en idioma indígena misquito, de el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas CATPI con Slow Food International. Creamos una comunidad basada en la reivindicación de los derechos alimentarios, principalmente alimentos autóctonos locales de nuestras comunidades, de volver a traer esos alimentos, de lograr a producir, de lograr consumir y lograr comercializar, ya sea a través de procesamientos, un segundo procesamiento en diferentes medios, en ecosistemas de llano, en ecosistemas de bosque latifoliado y en parcelas de familiares. A través de la pandemia, se tuvo que modificar el trabajo y se tuvo que hacer un poco más, más de contactos telefónicos, más de contactos virtuales. Logramos escribir una publicación que se llama Mujeres Indígenas en Nicaragua, formando un futuro con soberanía alimentaria. A partir de la pandemia y el buen trabajo que se ha hecho con la comunidad Slow Food, y las organizaciones de bases indígenas locales como el Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Organización de Mujeres Indígenas Huanquitangni, logramos esa articulación interdisciplinaria con las alcaldías locales, alcaldías de base indígena, instituciones regionales del Estado, gobiernos regionales del Caribe Norte de Nicaragua, y logramos formar aproximadamente un total de 50 mujeres promedio para el procesamiento de alimentos de base local. En ese sentido, son mujeres indígenas que trabajan el tema de hortalizas en la producción de cebolla, tomate, chile dulce, limones, y estamos actualmente formando a esas mujeres para procesar este tipo de alimentos. El tomate en salsa de tomate para que puedan lograr sacar una propia marca. Frutas como la guayaba puedan sacar jalea. Entonces estamos hasta esa segunda etapa de construcción, visibilizando el trabajo de las mujeres indígenas organizadas en una comunidad indígena que se llama Quisalaya en el municipio de Huaspán, Caribe Norte de Nicaragua. ¿Puedes compartir con nosotras una historia de cambio inspiradora desde tu contexto? Una historia de cambio muy importante que se ha dado en la región del Caribe Norte de Nicaragua es la creación de un Centro Intercultural de Innovación y Tecnología, llamado CIT por su sigla en español. Participé en el proceso de crear este centro de innovación en el año 2013 para mitigar el tema del cambio climático para los pueblos indígenas, mejorando en temas de producción alimentaria a través de abono orgánico y un ecosistema variado. Teníamos una primera idea de que los ecosistemas de llanura que estaban ubicados en los pueblos indígenas eran utilizados principalmente para la producción de leña y carbón. Y nosotros a través del Centro de Innovación logramos producir alimentos orgánicos en llanura, en suelo ácido, en suelo no apto para la producción alimentaria. Pero logramos identificar este sistema muy productivo y hemos logrado producir sandía, frijoles, tomate, cebolla, chile dulce, chile cabro. Entonces, llevamos esa experiencia a esos tipos de productores. También hemos participado desde el Centro de Innovación en temas de educación ambiental, principalmente con niños y niñas de escuelas de modalidades secundarias para
para lograr articular patios saludables en las escuelas, que los propios niños y niñas puedan producir alimentos locales que pueden ser utilizados como comida durante el receso, por ejemplo. Y también hemos logrado desde ese centro de innovación apoyar a mujeres indígenas organizadas en diferentes territorios del país con semillas, con técnicas de producción, con materiales con materiales agrícolas como instrumentos como la pala, el machete, azadones, y llevamos ese monitoreo desde la siembra hasta la cosecha, logrando articular con instituciones del Estado como el MEFCA, que es el Ministerio de Agropecuario y Familiar, y hemos colocado a esas mujeres a la cadena de comercialización a través de ferias locales donde ellas pueden lograr y vender el excedente de sus producciones. Entonces creo que esa es una muy buena experiencia donde he participado y que me gustaría pues comentarle. Cristian, ¿tienes también un mensaje inspirador para tus compañeros y compañeras por el mundo que te están escuchando? El mensaje sería, creo que debemos de seguir construyendo una participación ciudadana digna e igualitaria para las mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para las y los niños, ya sea indígenas y no indígenas. Debemos de identificar sus principales necesidades específicas que nos permita contar con insumos para diseñar y ejecutar programas, ya sean proyectos, investigaciones, políticas públicas que promuevan el bienestar y el desarrollo integral de todas y todos, con el fin de eliminar la desigualdad y favorecer el desarrollo. Muchas gracias, Cristian. Y aprendimos un montón de cosas sobre Nicaragua y sobre el increíble trabajo que estáis haciendo ahí con tus proyectos y con la comunidad de Slow Food. Y muchísimas gracias por tu disponibilidad en compartir con nosotros estas informaciones. Y solo me gustaría recordar a nuestros followers que hay otras entrevistas planeadas y entonces keep following us. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la invitación y saludos.